Imagina que eres un agente de la ley. Tienes un entrenamiento riguroso para manejar varios escenarios en las calles. Pero en alguna ocasión ocurre un suceso inesperado. Te encuentras con algo sobrenatural y es donde olvidas todo lo que aprendiste con años de experiencia. Esto es lo que le pasó a una persona de la cual vamos a contar su historia el día de hoy. Quédense para conocer este relato. Comenzamos. Contacto Siniestro. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Contacto Siniestro, donde la locura está a un paso de la realidad. No olviden dejar su buen like, suscribirse y compartir este video para llegar a más personas y que todos podamos conocer este gran mundo de lo paranormal, estas historias increíbles, y pues sigamos haciéndonos tantas preguntas que tenemos a lo largo de nuestra vida, que vamos conociendo este tema. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema en específico, el cual es relatos de policías, relatos paranormales de policías. Y yo sé que si tú eres policía, tal vez algo de lo que vayamos a platicar el día de hoy te haya ocurrido. Si es así, déjalo aquí en los comentarios y vamos a conocer tu historia también. Pero bueno, para abordar este tema el día de hoy no nos encontramos solos, nos acompaña un invitado pues muy especial. Ya tenía muchas ganas de tenerte por acá, pero pues no se había dado, pero pues ya estamos aquí. Para los que no lo conozcan, quiero que conozcan a Sergio Castillón, uno de los 3 mosqueteros emisarios. Una de las 3 cabezas de la hidra. De las 3 celebridades por allá. No, hombre. Muchas gracias, Iván. No, bienvenido. La verdad, sí es cierto que hace mucho que teníamos pendiente esta platiquita. Ya te has dado la vuelta por nuestro estudio también y me siento muy afortunado de hoy estar aquí sentado, aquí encerrados en el manicomio. Y no vamos a salir ya. Ay. Por eso tuvimos que hacerlo aquí. No, es un honor tenerte por acá. Gracias. La verdad, como te digo, yo sé que ustedes tienen muchas cosas que contar. Ustedes saben mucho acerca de muchos temas y pues esperemos también tener a los demás por aquí en algún otro capítulo. Ojalá. Sé de buena fuente que sí se va a hacer. Anda. Me lo platicaron las voces. No, perfecto. Qué felicidades también, por el cambio de concepto y todo. Me parece súper buena idea. Muchas gracias. El estudio te quedó increíble, güey. Yo ya lo conocía desde antes, a pesar de que no haya aparecido en uno de tus capítulos. Ya había visitado tu estudio antes y sí está muy, muy cambiado. De hecho, pues nada, felicidades por eso también, güey. Muchas gracias, amigo. Y pues bueno, para irle dando, ir entrando en el tema del día de hoy, historias sobrenaturales de policías. Fíjate, yo conozco varias historias de agentes, de oficiales de policía que han ocurrido precisamente aquí en nuestro estado. Las historias que te voy a contar el día de hoy son de personas que pues son casi nuestros vecinos aquí, ¿no? Sí. Es algo muy curioso porque ahorita que estabas hablando de esta pequeña introducción que hiciste, es verdad, ¿no? Esto de cómo un agente, una persona que ha llevado muchos meses, si no es que años de entrenamiento, regresa a su naturaleza humana al momento de encontrar algo que no le encuentra, pues, alguna respuesta, algún sentido, ¿no? Esto de ser un policía preparado y ver algo con tus propios ojos que te hace incluso salirte de esa profesión. Hay casos, de hecho, de que son así, ¿no? Que personas terminan, digamos, como traumatizadas por algún fenómeno
paranormal, sobrenatural o incluso también, desgraciadamente, aquí en el norte de nuestro país, aterradores desde otro ángulo. Claro. Un ángulo un poquito más terrenal y me atrevería a decir malvado, ¿no? Claro. Yo antes de comenzar aquí a grabar te comentaba que estuve trabajando un tiempo de camarógrafo en un canal de televisión y me tocó varias veces acompañar a quien era el reportero en lo que se le llamaba policial, ¿no? El policial, eran notas relacionadas con desvivimientos, con personas encontradas, personas desaparecidas. La nota roja, vaya. La nota roja, exactamente. Y muy curioso porque este reportero tenía una personalidad como muy extrovertida, pero digo, en retrospectiva lo podemos observar como incluso un mecanismo de defensa, porque las cosas que en esos escasos meses me tocó vivir y ver con él, fueron cosas pues que sí fueron muy fuertes. Y de entrada, el hecho de subirte como a un carro con tu cámara, con tu compañero y de verdad transcurrir por unas calles, unos bulevares que a pesar de que son los de tu ciudad, así como lo es Hermosillo, las desconoces totalmente. Porque de repente me tocaba a mí ir a lugares que yo no conocía y yo, bueno, tengo 30 años viviendo aquí en esta ciudad y es muy curioso cómo transcurrir por esas calles se siente tan distinto cuando al lugar al que vas es la escena de un crimen, güey. Claro. Y de hecho, me tocó escuchar historias terribles desde ese lado. Como te digo, antes de entrar como al tema paranormal, me gustaría como solamente darle este reconocimiento a aquellas personas que día con día van y se enfrentan ante estos actos atroces que de repente personas malas hacen, porque esos son, la verdad. Claro. Sea negocio, sea necesidad, lo que sea, realmente no hay justificación para lo que hacen, pues, ¿no? Oh. Y he escuchado historias desde hieleras con casas adentro. Digo, no sé si esto igual lo vas a editar después, porque si es, como dices, una nota roja, es eso, bastante una nota crudo, violenta. Tristemente se empiezan a detectar patrones en la conducta social. Por ejemplo, se nota muchísimo más cuando te alejas del centro de la ciudad. Quiero ser muy cuidadoso, ¿no? Porque estas acciones se encuentran siempre como en las periferias de la ciudad. claro. Y lugares que son hasta cierto punto marginales. Y es muy curioso porque esto que te comento de la personalidad del reportero, que era como muy extrovertido, muy así de bromas, etcétera, lo puedes ver tú también reflejado en el cuerpo policial de nuestra ciudad, de nuestra ciudad capital, Hermosillo, porque parece ser un mecanismo de defensa, te digo. O sea, ¿qué cosa te queda cuando tu trabajo es ir a recoger los restos de un delito? O sea, a mí me parece muy, muy fuerte todo ese tema, ¿no? Es muy impactante. Y digo, muchas gracias a todos los policías, porque también el estigma del policía malo prevalece no nomás en México, ¿no? Sino también se ha extendido a otros países, toda Latinoamérica, incluso en Europa, aunque no lo crean algunas personas. El policía también ha sido juzgado y señalado como corrupto y digo, no sobra decir que no todos son así. Sí, no. Nada más eso, por si son policías y si me topan en la calle un día, que se acuerden de esto que estoy diciendo. Claro. No, sí, definitivamente no. Las personas, yo creo que pareciera ser que se acostumbran a ver la muerte diario, pero yo lo veo muy difícil. Veo muy difícil Sí. que una persona que está viendo muertos, cadáveres tirados en las calles todos los días, en estados avanzados de pues, descomposición, no tenga una repercusión en su mente, pues. Claro que la hay. Y digo, basta a veces con darse un clavado a las películas, a las series. Aquel personaje del policía, aquel personaje del detective que es alcohólico, que no duerme, que tiene problemas en casa, familiares, divorcios, etcétera. Bueno, es un reflejo
de enfrentarte ante la muerte día con día, güey. Claro, Para mí es así. e incluso, o sea, más que verla, a veces también provocarla. Sí, güey. O sea, Sí. no es que tal vez uno quiera hacerlo, pero pues es como dicen, ¿es él o soy yo? Ese lo soy yo y por eso cargan con unas crucesotas muy grandes estas personas Exacto. y honor a quien honor merece, ¿no? Así Honor a quien es. honor merece. Ah, así no. Nunca vamos a ser policías. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso sí. Pero bueno, para ir entrando ahorita en el tema paranormal, ahora sí, fíjate, me gustaría contarte una historia que le pasó bueno, es amigo del papá de un amigo mío. Amigo del papá de un amigo tuyo. Okay. Sí, es compañero de trabajo del papá de un amigo mío. Ok. Esta persona se dedicaba a transportar a los internos de algún penal a otro. En una de las ocasiones que estaban transportando a una persona en un auto, pues no lo llevaban en un auto pues totalmente blindado, así como los camiones que utilizan. Sí, de hecho me estoy imaginando un camioncito de estos grises con enrejado las ventanas, etcétera, Ajá, ¿no? pero que todavía, o sea, pueden las personas comunicarse con las personas, con los agentes que van conduciendo, que lo van transportando, pues. Entonces, esta persona, este oficial, solía hacer este trabajo, pues, él mismo. Cuando lo estaba llevando a este reo al otro penal, de la nada empezó a hablar este interno, el pues. detenido. El detenido, exactamente. Empezó a hablar, pero con una voz muy baja. Así como... ¿Cómo rezar? Como hablando con alguien, pero así, ¿verdad? Okay. Se le hizo muy extraño a este oficial, el conductor. Y pues no dijo nada. No dijo nada porque dijo, pues estará loco este o no sé. Pero después se dio cuenta que se trató de comunicar con él y le dijo, no venimos solos. No sabes quién viene con nosotros. Y el oficial no le dijo nada, no quiso seguirle el hilo tampoco porque pues de alguna manera las personas que están ahí muchas veces también tal vez tratan de lavarle el coco pues a los oficiales para influenciarlos de alguna manera que los dejen salir, ¿no? Pero esta vez sí fue diferente. Fue diferente porque al momento de que el oficial venía conduciendo, simplemente ignoró a esta persona, siguió su camino, pero en un tramo del camino se dio cuenta que no estaban solos en el auto. ¿Cómo? El oficial venía, o sea, venía humeando, para no decirlo, vamos a tener que editarlo. Y en una de esas se le cae este artefacto que traía utilizando, ¿no? Se le cae a los pies del copiloto. Cuando él procede, y venían en carretera, es peligroso, pero cuando él procede a agacharse así por esto, viendo todavía la carretera, pero se da cuenta que no puede, no lo encuentra, pues cuando lo está buscando con las manos. Entonces tiene que voltear a fuerzas a buscarlo. Cuando él hace esto rápidamente, porque tiene que hacerlo rápido porque viene conduciendo a alta velocidad, se da cuenta que en el copiloto hay unos pies. Pero en teoría él viene solamente con el detenido, ¿no? Exactamente. Ok. Entonces dice que encontró rápido este artefacto, lo agarró, lo tiró por la ventana y siguió su camino tenso. No quiso tocar más el tema, no quiso saber de qué se trataba, pero eso fue lo que llegó a ver. O sea, hubo una influencia de este reo que estaban transportando para que esto apareciera ahí. Yo creo que puede ser como bien se dice, muchas personas tal vez
están acompañadas de algo Ujú, es lo que te iba a oscuro. decir. Y mira, desgraciadamente, digo, no es como para... No todos, ¿no? Pero Ujú. el hecho de ser una persona detenida quiere decir que tú infringiste alguna ley, ¿no? Por Claro. eso estás detenido. Entonces, ahí es donde entran a veces muchos de estas creencias que la sociedad considera diabólicas o satánicas, pues, ¿no? Que Exacto. muchas veces no es así, o sea, estamos hablando de palo mayombe, de vudú, de santería, que no son específicamente del diablo, pues, ¿no? Ajá. Pero sí se le llega a juzgar mucho a estas personas de tener algún tipo de favor de estas entidades, ¿no? Claro. A mí lo que se me hace raro de la historia es cómo no... La reacción de la persona, más que nada. Porque, Ujú. digo, si estás viendo unas piernas, pues, ¿qué te costaba? Como voltear un poquito, ¿no? Y ya ver al ente o algo. Es que ese es el detalle, o sea, cuando una persona entra en ese modo de terror, de Ujú. miedo, muchas veces no sabe cómo reaccionar. No, pues no. No, no. Él, por suerte, él mantuvo la calma y siguió conduciendo, Ujú. pero muchas veces este tipo de cosas ocasionan accidentes y es lo Sí. que conocemos, por ejemplo, es lo que conocemos cuando el fantasma está o el muerto está a la orilla de la carretera Ujú. y que no le das ride y se sube. Sí, sí, Pues sí. entonces te das cuenta que viene alguien contigo y es lo que ocasiona un accidente. De hecho, fíjate, vamos a entrar un poquito en el campo de la especulación, ¿no? Porque Va. quizás y ese era el trato, ¿no? Ajá. Quizás y ese era el trato de la persona detenida. Quizás con la entidad hizo algún tipo de pacto, lo iban a mover de penal, él ya estaba harto de la cárcel y dijo, ya, acaba conmigo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues aprovechemos esta oportunidad y llévame contigo. ¿Y cuál va a ser el precio? Pues aquí tenemos el precio a la persona, al policía, pues. Claro. Que iba a servir como de alguna especie de Ofrenda. ofrenda o sacrificio. ¡Qué locura! Y sí es cierto, esto que mencionas de no saber reaccionar, porque muchas veces cuando estamos afuera de la historia, nosotros creemos como que, es que hubieran hecho esto, o hubieran hecho esto otro. Ajá. Pero la verdad es que cuando te toca vivir una de estas cosas, es verdad que el 80% de las veces te vas a quedar congelado. Y lo digo yo, que a mí me ha pasado que me he quedado congelado. Y lo digo yo, me refiero a que me dedico a esto, a que me dedico a leer, a investigar de estas cosas. Y cuando me pasan, pues se te atoran todos los libros, se te atora toda la tarea que hiciste. Y lo que te queda es simplemente como observar, ¿no? Exacto. Qué curiosa historia, me gustó. Está un poco sencilla, un poco corta, pero fue algo que ocurrió, y fíjate, ocurrió aquí mismo en la ciudad. O sea, ocurrió, pues tú sabes que los penales que están aquí, uno está fuera de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en ese tramo ocurrió. Oye, y fíjate que yo digo, para cuando recibí tu invitación y recibí el tema, dije, qué interesante, vamos a investigar un poquito, porque el hecho de que un policía venga o que un policía sea parte de una de estas historias, a lo mejor le da como cierta credibilidad a la historia, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿por qué mentiría un policía? Porque, digo, en teoría son agentes de la ley, agentes de la realidad, de la verdad. Entonces, cuando se involucran los cuerpos policíacos o los cuerpos de investigación en uno de estos casos, es cuando se vuelve interesante la historia, pues. Entonces, fíjate que yo me puse a buscar un poquito cosas recientes que hayan pasado por aquí en Hermosillo, y me topé con que había un video que se hizo muy viral también de la Comandancia Norte. En el que, bueno, se alcanza a percibir, digo, no sé si te lo paso o si lo buscas por ahí, a lo mejor y lo encuentras fácilmente, ¿no? Se los dejamos aquí. A lo mejor es de estos videos que son grabados en la madrugada, que son grabados por un agente también que está como en guardia dentro de la Comandancia Norte aquí en Hermosillo, Sonora. Y se alcanza a ver un niño. Se alcanza a ver claramente un niño rondando por ahí. Ya la historia, si tú depende de dónde la recogiste, se anexan detalles como que se escuchaba que estaba jugando, se escuchaba que estaba
llorando o así, pero lo que sí tenemos así en evidencia pues es el video. Y es muy interesante porque parece mucho de estos videos que también se llegan a viralizar de los hospitales, ¿no? Del tema claro. de como entre las paredes de cristal, entre todo esto. Y me resultó muy interesante. Digo, nada más como nota. Pero fíjate que ahorita que estabas contando esa historia me acordé yo de una propia. Que me pasó, yo estaba muy chico, fíjate. Y ya hasta más grande logré como preguntarle a mi tía realmente qué es lo que había pasado. Yo tengo familia en Estados Unidos, ¿no? En Phoenix, Arizona. Mi familiar, mi tía, estaba viviendo ella en un lugar que se estila mucho que las personas hispanas vivan, unos trailas, ¿no? De estas casitas. Okay. Mesa. Ajá, como okay. tipo, que están elevadas así. Ya. Que son hechas de madera, con esqueletos de madera las casas, etcétera. Bueno, pues ahí vivía mi tía, ya no vive ahí. Bueno, por si quieren ir a buscarla, ya no vive ahí. Okay. Ya vive en otro lugar. El caso es que, ella tenía unos vecinos y yo, pues, acostumbraba cuando estaba pequeño ir unas 2-3 veces al año a su casa, ¿no? Ahí nos quedábamos, yo convivía con mis primos, etc. Entonces, gradualmente yo empecé a ver cómo la casa de enseguida de mi tía pasaba como por unas historias, unos procesos medio extraños, porque primero, pues, era una casa normal, una traila completamente normal, y luego, vuelvo a ir otro año y la casa está quemada. Resultaba que había habido un incendio en el que habían fallecido casi toda la familia. Solamente había quedado el papá vivo. Entonces, bueno, yo estaba pequeño, te digo, tenía unos 9-10 años. Pasa el siguiente año, ya la casa está restaurada. Y es como que, qué bueno por tu vecino, ¿no? O sea, al final nunca lo conocimos ni nada, solamente sabíamos la historia a través de que veíamos nosotros y preguntábamos. El caso es que a la siguiente vez que fui, ya empecé a ver la casa un poquito más decaída, maleza por ahí, y resultaba que, pues yo le pregunto a mi tía, oiga tía, ¿qué pasó con su vecino, no? Y era como una costumbre un poco, venía a preguntarle las novedades del vecino. Y me dice que el vecino se había quitado la vida. Que después de lo que había pasado con su casa, con el incendio, a pesar de que la casa estaba asegurada y todo, pues esta persona pierde a su esposa y pierde a sus 2 hijos. Entonces el trauma fue tan fuerte que yo creo que eso fue lo que lo llevó a después quitarse la vida, pues, ¿no? Claro. Yo recuerdo mucho esa vez porque estábamos sentados como en el porchecito viendo directamente la casa y observando pues las ventanas, ¿no? A ver si algo pasaba, porque yo desde muy chiquito y mis primos también somos algo así curiosos, como unos cazafantasmas, pues, ¿no? Nos daba muchísimo miedo, ¿no? Nos daba muchísimo miedo. Bueno, a la siguiente vez que fuimos, la siguiente año, mi tía se acerca con nosotros y nos dice que no saben qué pasó. Y nosotros, no, pues, ¿qué pasó, no? ¿Ya vendieron la casa o qué pasó? Ajá. No, me dice, el otro día, dice, vinieron unos policías y se estacionaron afuera de la casa abandonada esta, que se quedó abandonada, pues, ¿no? Ajá. O sea, después del incendio, después de todo, la casa quedó completamente abandonada y con la maleza y todo así, una casa descuidada, pues, ¿no? Que los policías llegan, se bajan extrañados, mi tía pues obviamente se saca de onda y está asomándose por la ventana y en eso como que empiezan a tocar las ventanas así de la casa abandonada los policías, a tocar la puerta, nadie abría. Al paso de unos minutos, los policías se acercan a la casa de mi tía y le preguntan, oiga, ¿usted llamó? No, dice mi tía, no, nosotros no llamamos, no. Es que recibimos una llamada de ayuda por un incendio de la residencia del teléfono fijo de esta casa que está ahorita abandonada. Y mi tía dice que se puso blanca, güey. O sea, porque, bueno, ella sabía la historia de esa casa. Ella sabía que ahí había pasado algo así. El hecho, de que la casa todavía tuviera luz como para arrojar una llamada.
o el hecho de que llamaran como tal. Entonces, bueno, mi tía no da muchas explicaciones, solamente dice, no, aquí no, nosotros no llamamos y la casa está abandonada desde hace 2, 3 años, le dice, sí. Y los policías gringos como que sí nomás, bueno, ok, voltean a ver, asumen que había sido todo una broma y se van. Pero mi tía dice que cierra la puerta de su casa y de esas veces que cierras la puerta y te recargas en ella, ¿sabes? La hiperventilación que te está dando el hecho de saber esa información, güey. Entonces, no sé, me llamó mucho la atención y dije, wow, qué miedo. Sí, está impresionante. Qué miedo, porque parece como que algo se quedó ahí. Y cómo no, ¿verdad? Algo del más allá seguía pidiendo ayuda, fíjate. Y lo curioso es que cuando se habla como de policías, de historias de policías, no sé si te pasa a ti, pero a mí me han llegado muchas historias de ese tipo, como de policías pidiendo ayuda, o que el llamado a los policías sea de algo que no está ahí. Claro. Entonces es como, qué locura, ¿no? ¿Qué te parece? Es increíble. ¿Sí? Y no, fíjate, yo traía, pero como el otro lado de esa... Ya del policía. De esa historia. Pues a ver, adelante. Sí. Y, bueno, es igual, ¿no? O sea, ellos reciben la llamada de... La comentamos nomás rápido porque es la misma, ¿no? Pero ellos reciben... ¿Y fue en Arizona también? No. Oye, ¿te imaginas? Y es el policía, ¿no? A la ¿Te verdad. imaginas? No, es lo que... eso fue aquí. Son puras historias de aquí las que te voy a contar. Pero precisamente ocurrió muy parecido, pues, o sea, muy parecido. Unos agentes de policía recibieron una llamada de la operadora que fueran a atender un caso de violencia en una casa. Violencia doméstica. Ajá. Ok. Entonces, estos agentes pasan por una casa, por esta casa que es el número, es la calle, todo exactamente. Y como dices, se ve como abandonado el lugar, no se ven luces adentro. Entonces, ellos simplemente, ellos no se bajan, ellos se van. ¿No? Pues no se ve nada, no se escucha nada, vámonos. Cuando ellos reportan que, oye, pues no hay nada, le dicen a la operadora. Ok, pasa 1 hora y vuelven a recibir otra llamada. Oigan, es que me siguen reportando que de esa casa, de la misma a la que fueron ahorita, se están escuchando gritos y hay violencia. Ok, vamos a revisar. Ahora sí, llegan, se bajan de la unidad, tocan la puerta, se asoman por las ventanas. No, pues no hay nadie, no se ve nada, pues. En eso, la vecina, que era una mujer mayor, sale porque se le hace muy raro que estén viendo qué es lo que pasa ahí. Y además, pues las personas también les gusta saber qué es lo que pasa con sus vecinos, ¿no? Entonces, ella les pregunta que sí, qué era lo que estaban buscando, qué necesitaban o por qué estaban ahí. Cuando ellos le comentan que estaban ahí por un reporte de violencia y de escándalo, la mujer mayor les contesta con: bueno, para empezar, esa casa ya no está habitada. Esa casa ya no está habitada, no debería de haber nadie ahí. En caso de que lo hubiera, yo me hubiera dado cuenta, porque pues aquí todos los vecinos nos damos cuenta de las cosas. Claro. 2, la familia que estuvo ahí anteriormente cuando alguien habitaba ahí, sí hubo alguien, como es, pero esa familia tuvo problemas y el padre de familia desvivió a su mujer y al niño, pero a puñaladas. Entonces se me hace muy extraño que ustedes estén aquí por un reporte que coincida, ¿sí? Que coincidió y que eso pasó hace años. O sea, es como te digo, es como un eco del pasado que están pidiendo ayuda. Sí. De hecho, ¿tú conoces la historia de Linda Hayes?
No, se me acaba de venir no me a acuerdo. la mente. Es una historia también fíjate qué curioso. No. Ándale. Linda Hayes fue una agente también de policía. Y algo pasa también muy similar con esto. Y es por eso creo que fue importante establecer un poquito que las historias de los policías tienden a ser de esas, ¿no? De ayuda, de auxilio, güey. Más que de hacer daño, más de querer apartar a las personas. Como que a lo mejor los traumas al perder la vida son tan fuertes que se quedan esos ecos, pues, ¿no? Y es algo que ya hemos platicado varias veces nosotros allá en emisiones, que es el hecho de que se han encontrado evidencias y por lo general son incendios, ¿no? Pero evidencias de casos en los que se recogen fotos, se recogen psicofonías de conversaciones, güey, así tal cual, de auxilio uno del otro. Bueno, pero me estoy saliendo un poquito del tema, ¿no? No, Linda sí, Hayes fue una contexto. agente de Texas, creo. La historia va un poco así, ¿no? Porque estaban unos policías patrullando por las avenidas de allá, de esos lares, y de repente escuchan en la radio así que necesitan un backup, necesitan así como que ayuda, ayuda, y es una mujer la que está hablando, ¿no? Ajá. Ayuda, ayuda, la agente Hayes está, necesito aquí, estoy en tal domicilio, estoy en tal lugar, ¿no? Vengan. Y en eso llega la patrulla y llegan a una bodega abandonada, güey. Una bodega abandonada, totalmente, pues, a las afueras de la ciudad, nada, movido ni nada. O sea, realmente había un silencio sepulcral ahí, ¿no? Entonces, llegan, se sacan de onda, no encuentran a nadie y dicen, bueno, pues vámonos, ¿no? Se regresan a su patrullaje normal. Entonces de repente vuelven a recibir la misma llamada de la agente Hayes, pidiendo ayuda y pidiendo ayuda y pidiendo ayuda, y les dice que está en el mismo lugar. Y le empieza a pedir así como que ayuda, ya están por llegar, ya casi llegan, algo así, ¿no? Entonces llegan de nuevo las patrullas y se vuelven a encontrar con que no había nada. Cuando ya al final de su turno regresan a la comandancia y cuentan esto que pasó y lo escriben así en sus bitácoras que tienen. Y eso es la parte interesante. Por eso te digo como que cuando entran los policías se vuelve más interesante la historia porque todo está registrado. Pues. O sea, ustedes pueden buscar esta historia. Y se enteran que hacía unos 2 años o 3 más o menos había una agente que se llamaba Linda Hayes que había perdido la vida en un tiroteo. En un tiroteo con, bueno, personas malas, ¿no? De la mafia, pues vaya. Uh-huh. Y que ella había perdido la vida y que sí, ella había llamado por el radio y todo esto y que había pedido ayuda y que no llegaron a tiempo, que cuando llegaron ya estaba todo, ya se había acabado todo, pues, y entre ellas la vida de la gente Linda Hayes. Y es como interesante, se vuelve incluso una leyenda de ese lugar en Texas porque se vuelve a escuchar cada vez, cada año se vuelve a escuchar otra vez y es triste, es una historia triste porque al final de cuentas ella va a quedar por sabrá Dios cuánto tiempo pidiendo una ayuda que nunca va a llegar, güey. Exacto. No sé. ¿Cómo ayudas a esas personas, a esos espíritus? No puedes. Y yo creo que tampoco hay que intentarlo. No. No es nuestro problema y bueno, es triste por eso. No vamos a decir que no nos importa tampoco, sino... Pues, no hay manera. No hay manera. Por lo menos no la conocemos hoy en día, ¿no? Sí, claro. De esa manera. Y está interesante lo Qué que loco. dices. Sí, porque precisamente alguien que no es policía, pero sí es bombero, me explicó, o sea, tienen algo similar ellos, que son líderes. O sea, de alguna manera son líderes y ellos tienen una luz, vaya, tienen una luz que tal vez las demás personas no. Y es por eso que tal vez el camino, la vida los pone ahí para tal vez ayudar a ese tipo de personas o tal vez atraer, o sea, los espíritus atraer a este tipo de personas que tienen una luz más brillante que las demás y que ellos sí pueden ver.
Es un Ujú. poco complejo este tema de cómo Claro. los espíritus pueden ver a las personas que pueden escucharlos, ¿no? Pues es complejo de a veces explicar, pero no Ajá. mucho de entender, porque en realidad nosotros vemos 0.8 puntos de la luz, güey, nada más. O sea, Exacto. imagínate los prismas, los colores que no nos imaginamos que ahí están conviviendo con nosotros y no los podemos ver. Entonces, imagínate tú, si estas entidades se comportan de una manera similar a eso, quizás y en este mismo cuarto tengamos a alguien que nos está escuchando, güey. Exacto. Y no lo sabemos y no tenemos manera de saberlo. Y ahí es donde entran quizás estas personas que yo he visto muchos pasar por aquí en Contacto Siniestro, güey. Mediums, personas que tienen esta luz, que tienen este faro, que se les acercan las entidades para transmitirles mensajes. Y aquí, por ejemplo, yo quisiera hacerte una pregunta. Esas personas que tienen este don para comunicarse quizá bueno, recibir mensajes, ¿ellos pudieran hacer algo con, digamos, el alma de la agente Linda Hayes? Muchos dicen que sí, pero yo lo veo muy difícil. O sea, yo pienso que este tipo de personas, pues sí, pueden recibir mensajes, pueden tal vez hasta interactuar de alguna manera con estos seres, con esta energía, pero ya darles como ese siguiente paso para que ellos dejen de estar atrapados donde están, yo lo veo muy complicado. O sea, ¿quiénes somos nosotros también para hacer que un espíritu se vaya a la luz, pues? Sí, es muy complejo todo ese tema de Bastante. los mediums con eso que... Con nada más. Pero saber eso es importante, ¿no? Saber Sí. eso es importante. Digo, ¿tú crees que...? Yo ahora te estoy entrevistando, ¿no? No, digo, es que me gusta mucho a veces hablar contigo porque venimos como de dos ramas muy distintas del tema ¿no? Claro. Del tema paranormal y yo a veces me nutro mucho de las cosas que tú sabes y de la experiencia que has adquirido. Igual de vuelta. ¿Tú crees que, digamos, un policía deba creer en estas cosas? Deba creer, Sí. no es obligación. No es Ujú. obligación, ¿sabes? Porque pues cada quien tiene sus creencias. Ok. Cada persona, independientemente de lo que sean, tiene sus creencias. Cada quien tiene su religión. Sí, Entonces claro. yo creo que no es necesario a fuerzas creer que hay algo, pues. Pero sí sería, yo creo que un poco más amortiguador de este tipo de sucesos. Bueno, digamos, en la historia que acabo de contar yo de mi tía y de su vecino y los policías, Ajá. ellos yo creo que les convendría mejor no creer en estas cosas de regreso a casa. Porque, digo, es algo que sí puede como machacarte la cabeza. Y yo te lo pregunto porque, y digo, me voy a hacer un poquito del tema porque voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Y es que hace poco tuve la oportunidad de platicar con una persona que dedicó su vida al mundo de la salud. Esta persona ya está pensionada, jubilada, ya no se dedica, pero sí estuvo 40 años, pues, ¿no? Y esta persona, pues, obviamente yo me acerqué y le dije, oye, pues cuéntame historias, ¿no? Porque Claro. por supuesto tienes. Y claro que tiene, me tuvo muchas historias. Y eso lo escuchamos en tu Historias apócrifas. En tu nuevo proyecto, ¿verdad? Qué forma de... ¿Te fijaste? Sí, claro. Que comercial. Para los que todavía no siguen a Sergio en su nuevo proyecto de historias apócrifas, vayan a seguirlo. Vayan ahí. a seguirme, Así tal cual se Y llama. sobre todo, digo, si tienen alguna historia interesante o alguna cosa que quieran contar, sepan que ese proyecto es dedicado directamente a yo llamarles y ustedes contar la historia. Esa es la parte que más me gusta del proyecto porque se escuchan acentos, se escuchan modulaciones, se escuchan mecanismos de defensa a la hora de externar una de estas historias. Claro. Bueno, acabado el espacio publicitario. Esta persona me decía que a veces no tienen tiempo de pensar en eso, güey. O sea, como que pasan las cosas y ya. Pasan las cosas y yo le preguntaba, pero ¿usted qué cree, no? O sea, ¿cree que fue un fantasma, fue un demonio o qué fue? Y dice, la verdad no sé. No lo sé, no lo pensé, no lo pienso, solamente lo viví. O sea, pasan y dejan que pasen. Y dejan que pase. Y yo lo veo como
la máxima madurez con este tema, la verdad. Y yo creo Sí. que los policías, si no tienen esa mentalidad, es momento de a lo mejor adoptarla. Porque shit happens. Las cosas pasan. Claro. Y es mejor no interferir ni tú conmigo ni yo contigo y ya. Exacto. Pero fíjate, me acabo de acordar de un caso muy popular A que ver. pasó. No lo traía preparado, la verdad, pero me acordé. Hoy es el día de no preparar los el casos. día espontáneo, güey. Sabía que iba a pasar eso. Ándale. Pero va a salir más nutritivo esto. Me acordé del caso, no sé si supiste alguna vez, esto creo que pasó en el Estado de México, de los policías que tuvieron un encuentro con una bruja. Ellos se encontraban A ver, ajá. a ciertas horas de la noche, a las 11, 12 de la noche, estacionados en su patrulla. Cuando de repente ven que hay algo en el árbol debajo donde estaban. O sea, en el árbol de donde estaban ellos Ujú, debajo, ujú, pues. ujú. En algún momento ellos ven que esta cosa tiene ojos, pero desde un tamaño Ya no es un búho, pues ya, No, ya no. ya es más grande. es mucho más grande. En eso, cuando ellos se quedan viendo, ven que esto se va contra de ellos Cabrón. y cae justo frente en el cofre de la patrulla. Y es en ese momento el oficial que estaba conduciendo pone la reversa y hasta el fondo el pedazo y va y se estrella creo que a una barda o un árbol, no recuerdo bien. Güey. Pero cuando se estrellan, pues se desmayan los dos. La gente escuchó el estruendo, fue a ayudarlos y despertaron tiempo después y relatan esto, que fue lo que pasó. O sea, tuvieron un encuentro con algo sobrenatural. Muchos decían que tal vez era un nahual, otros que era una bruja, pero hicieron... Independientemente. Era una algo. persona No, con no, habilidades deja tú, extrañas. Hay un retrato hablado de este ser. Ellos describieron a esto que vieron, ellos describieron la figura que vieron. Ellos lo pudieron catalogar como y sin creer, Ujú. como si fuera una bruja, como si fuera una mujer con una túnica negra o pelo largo. Pero eso sí, recalcaron que tenía unos ojos rojos. Entonces, eso es lo que vieron ellos y siendo escépticos. Esto, una corrección, pasó en el estado de Nuevo León, en Monterrey, De hecho, digo, Guadalupe, perdón. Aquí hubo un pequeño corte patrocinado por el calor de nuestra ciudad, en el que me enseñaste ahí el retrato hablado y fue claro que sí, es un retrato hablado muy famoso porque se le conoce como la bruja de Monterrey. De Guadalupe, Simón. Que es en Guadalupe, ajá, pero popularmente es así y es una historia de esas que se remontan a unas épocas del 2005, ¿no? Sí. Algo así. Yo recuerdo ese retrato hablado le dio la vuelta a México porque salió en las noticias y todo, ¿no? Sí, fue noticia nacional. Sí, y digo, quién sabe qué habrán querido ocultar en esos Un chupacabresco. Un chupacabresco por ahí, o quizás sí es verdad. Fíjate que hay una historia muy parecida que una vez yo leí en un capítulo que hicimos del nahualismo, precisamente. Ok. Es una historia de esas que te ponen un poquito, que te revuelven el estómago, porque fíjate, ellos iban, eran una pareja de policías, ¿no? Que iban en su unidad, iban por la carretera haciendo algún patrullaje de estos que son externos, ¿no? Más federales, un poquito carretera y así. Entonces ellos de repente notan como en la carretera hay unas huellas de llantas que se alejan, pues, ¿no? Y se meten así como al monte. Esto pasa en el sur. No recuerdo muy bien si fue en estos estados, Pachuca, por allá, más o menos. En el que obviamente el paisaje es radicalmente diferente al que tenemos aquí. Allá es un poquito más boscoso, más praderoso. Entonces, a estos policías les llama la atención y deciden como, pues, investigar qué es lo que está pasando. Claro. Se meten un poquito así como al monte, seguir estas huellas
Y de pronto, a lo lejos, notan el humo del escape de un carro que sigue prendido y que está como así, refundido como en un páramo, ¿no? En un claro así, en el pequeño bosque. Las luces del auto seguían prendidas, con las intermitentes así también prendidas. Cuando se bajan los policías, se dan cuenta que hay una mujer como enfrente del auto. En eso van y quieren apagar el carro, y cuando lo apagan, notan, no sé si te ha pasado, que se le baja la pila a tu carro justo cuando lo apagaste. De esas veces que tú sabes que ya no va a volver a prender. Okay. ¿Sabes? Sí, ya. Algo así les pasa. Se sacan de onda, pero deciden atender primero la emergencia. Y van directo con la mujer esta. Y se topan con una escena brutal. Era una mujer que apenas estaba respirando, empapada en sudor, así, con el pelo totalmente mojado. Llevaba un vestido que estaba manchado de líquido vital, vaya, por la parte de la falda. Y ella se encuentra como jadeando así, con las piernas abiertas, en el piso. Y en eso los policías observan, güey, este caminito que se alejaba hacia donde parecía estar un perro observándolos, güey. Un perro, así, un perro que también estaba empapado y que los estaba observando también con unos ojos rojos. Los policías, evidentemente aterrorizados, empiezan a abrir fuego ante el perro. El perro parece no inmutarse, ni siquiera les ladra, solamente les está como amenazando, gruñendo. Ellos suben rápidamente a su carro, no prende el carro, y en eso se dan cuenta que el perro, recuerdas la escena, ¿no? Está el carro, intermitentes, mujer enfrente, el perro le da la vuelta así como al carro y se pone justamente enfrente así como de la patrulla, entre la patrulla y el carro, ¿no? Oh. Y el perro observándolos, güey. Y en eso arranca el carro y se van. Esa historia nosotros la contamos en un capítulo de nahualismo. ¿Por qué? Porque todo parecía apuntar que ese perro en realidad pues no era un perro. Más bien era pues como el producto de algún tipo de ritual en el que esta mujer dio a luz a este ser, güey. Parece ser que dio a luz a este perro diabólico, no sé, güey. Es una de las historias más sorprendentes que yo he leído con respecto al tema del nahualismo, e involucra a policías. Qué locura, ¿no? Bestia. Dio a luz a a lo que parecía ser un perro. Es algo muy raro, ¿no? Muy extraño. Y digo, al final de todo, dentro de ese capítulo que digo, le invito a la gente a que vaya a verlo si gusta ampliar como la información. Nahualismo es de Emisiones Podcast, ¿no? Ahí está. Todo lo que habíamos hablado en ese capítulo apuntaba a que este tipo de cosas podían ser posibles, güey. Porque todo el tema de los nahuales, todo el tema del espíritu tótem y todo el tema del vínculo que existe entre animales y humanos es tan grande y tan fuerte, y los rituales son tan fríos a veces que, digo, amplía las posibilidades de que este tipo de cosas pasen, güey. El mundo es muy grande. El mundo es muy grande y desconocemos la mayoría de cosas, güey. ¿Quién sabe qué pasó esa noche? Ignoramos bastantes cosas que hay en el mundo y no por eso quiere decir que no existan, ¿no? Exactamente. A la madre, güey, qué impresionante. ¿Tú qué harías en esa situación? Yo me quedo pensando, ¿qué tuvo que pasar antes para llegar al punto de dar a luz Totalmente. a un ser de este tipo, ¿no? Totalmente. Obviamente no fue algo fácil, porque historias como estas son pocas, en realidad, las que se encuentran por allá afuera. Que digo, no quiere decir esto que sean poquitas veces las que pasen. De hecho, hace poco en un capítulo también Minor me pregunta que si yo creo en los hombres lobo, güey.
O sea, sí. si tal cual yo creo en un hombre, en un hombre convirtiéndose fisiológicamente en una bestia. Y yo le digo, yo creo que sí, pero no sabemos. O tal vez no de la manera en que conocemos en las películas. O Es sea, que, es de hecho, diferente, ¿no? digo, este capítulo ya salió, ¿no? Pero Sí, sí. el de los hombres lobo, pero en realidad el enfoque o el tema principal de ese capítulo es explorar el trastorno mental que es llamado licantropía clínica, güey, Ok. que habla de precisamente eso, de que sí han habido casos y muy recientes de 20, 10 años atrás en el que hombres devoran a su propia familia, güey. Es de una manera salvaje, no creas de una manera sutil como Hannibal Lecter o algo así, o sea, es en un arrebato de furia y de... Bueno, se describe el trastorno de psicopatía, pues. Claro. Agarran a mordidas a sus familias. En la Edad Media había hombres que le pegaban mordidas también a vacas y cosas así. O sea, en realidad el trastorno existe y ha existido siempre. Es por eso que la pregunta fue tan interesante, porque si existiesen estas criaturas, yo creo que no sabemos o no nos las han presentado todavía. Han habido muchos videos por ahí afuera que parecen pues insinuar que por ahí hay un hombre con características animales, pero yo creo que estos seres no existen de esa manera, güey. Claro, suele confundirse Suele también a veces. confundirse a veces. También hay mucho críptido, hay mucho animal que no se ha descubierto, que también pudiera explicar a veces esos videos. Claro. Pero bueno, no sé, esto es algo completamente diferente. Porque incluso parecería, o me atrevería yo a decir, que es producto de algún tipo de ritual que llevó mucho tiempo y mucha energía de hacer. Y quizás incluso hasta salió mal, güey. Claro. ¿Quién sabe, güey? Incluso también pues es parte del fanatismo de las personas en cuanto a un tema en específico, ¿no? Ujú. O sea, hay personas que se obsesionan tal vez, en este caso, con los Sí. hombres lobo, que ellos ahora deciden ser hombres Ujú. lobo, ¿no? Sí, como con los vampiros y todo eso. Exactamente, Sí existe, también. por supuesto que existe. Sí. Y muchas veces esta palabrita, el loco, ¿no? Puede caber aquí un poco. Porque Sí. al final de cuentas es estar burlando tu propia realidad. No necesitas sangre para vivir, güey. Ujú, En el caso de los vampiros, hablando de ese ejemplo, pues no. claro. Pero, wow, no sé. A la madre, ¿no? Qué loco, ¿no? Acuérdate que la locura está un paso de la realidad, Ujú. así como lo decimos aquí. Digo, Pero sí, nosotros también estamos locos un poco, ¿eh? sí, Por o sea, eso estamos aquí. exactamente. Dime qué personas te acuerdas. No, sí. Fíjate, ya para cerrar, yo creo con este tema A ver. traigo una historia más y un bonus track por ahí Órale. para ir terminando con este capítulo. Fíjate, quería contarte una historia que pasó precisamente de aquí de donde somos también. Como te digo, traté de elegir las historias más locales, Ujú. pero más interesantes también. Entonces, fíjate que esta historia se la tomé a un oficial por ahí en las redes sociales. Un saludo ahí. Saluditos. No tengo el gusto de conocerlo, pero su historia es muy interesante, fíjate. Él cuenta que estuvo presente en un suceso inexplicable para ellos como oficiales de policía. Es con lo que empezaste el capítulo. La introducción. Sí, Wow, estaba esperando este momento, güey. pues aquí te va. Fíjate, este oficial cuenta que recibieron una llamada al C5. Ujú. Esa llamada reportaba a una muchachita adolescente de unos 14, 15 años más o menos, no sabría con exactitud, pero reportaba que la muchachita estaba muy violenta, estaba comportándose de una manera muy exaltada, Ujú. muy pues violenta, ¿no? Dice que al momento en que llegaron al lugar se encontraron una escena poco común. Había paramédicos de la Cruz Roja atendiendo ya el caso, pero ellos cuando llegaron dijeron, es que nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Los de la Cruz Roja diciendo Ajá. eso. Ok. La niña no tiene heridas, todo está bien, simplemente es su comportamiento.
Dice el oficial que cuando entró a la habitación vio a esta niña recostada en un sofá con los ojos blancos y con una voz grave y renegando y diciendo cosas que una muchachita no debería decir. Entonces él dice que en su mente él dijo algo así, un dicho como dicen de la sangre de Cristo tiene poder, pero en su mente lo dijo. Dice que en ese momento esta muchachita volteó a verlo y le dijo: cállate, hijo de tu... ¡Uy! En eso, él ahí sintió el miedo y se dio media vuelta y se fue. En lo que estaban viendo qué hacer con ella, los paramédicos, pues ya habiendo intentado todo, alguno de ellos tenía alguna creencia por ahí religiosa. Entonces fue cuando uno de ellos decidió ponerle en su pecho un rosario y un crucifijo. Dice que cuando hizo eso, la muchachita empezó a gritar como si le estuviera quemando el rosario en su pecho. Empezó a decir: ¡ah, me está quemando! Y que en ese momento el crucifijo, ¡pum!, se partió en dos. ¡Ah, la madre, güey! Cuando estas personas se dieron cuenta que no iban a lograr nada haciendo esto, fue cuando le dijeron a los oficiales: pues ¿sabes qué? Traigan un padre. O sea, evidentemente esa chica estaba posesa, ¿no? Es lo que es presuntamente, ¿no? Sí. Entonces, para llegar a esos puntos de que, ¿sabes qué? Trae el sacerdote porque esto ya no está a nuestro alcance, es lo que debieron haber pensado, ¿no? Entonces, estos oficiales van inmediatamente a un templo a buscar al padre de una colonia muy popular aquí. Y cuando llegan, adivina qué les dijo el padre. ¿Qué les dijo? ¿Sabes qué? Yo no te puedo ayudar. ¿Pero por qué, padre? Si usted, o sea, la iglesia, o sea... Bueno, ¿y a quién le llamo, no? Ajá. El padre les dijo: es que yo no te puedo ayudar porque yo soy... Y tal cual lo dijo: yo no te puedo ayudar porque yo soy padre que da misa nada más. Tú necesitas un sacerdote especializado en sacar demonios y espíritus de las personas. ¿Aquí en Hermosillo hay padres así? Fíjate que había, pero acaba de fallecer. Acaba de fallecer hace un mes, yo creo, sí, cuando mucho. Pero está interesante esa historia también. El caso es que ellos pues salieron y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues sí. ¿Qué vamos a hacer? En ese momento volvieron a la casa donde estaba esta muchachita, que cabe mencionar que cuando estaban haciendo las entrevistas, ellos supieron que esta niña tenía como 2 días que había estado jugando a la Ouija. Okay. O sea, la tabla tuvo que ver en este acto de posesión, ¿no? Dice que fue con un grupo de amigos, pero que ella es a donde entró este ente, que era la dueña de la casa, y estaban jugando. Entonces dice que volvieron estos oficiales y que llegó una mujer policía de las que también los acompañaban a veces, y les dijo: hay que quebrar la tabla. Hay que quebrar la tabla porque pues eso es el portal, haz de cuenta. Y que cuando ella dijo eso, dice que la muchachita volteó a verla también y le dijo: si haces eso te va a ir muy mal. La oficial simplemente lo hizo, o sea, independientemente de si era real esto o no, quebró la tabla. Y al momento en el que la quebró, dice que la niña como que se soltó así, como que se... La soltaron. Sí, pero la cosa no acabó ahí. Uy. Ella seguía poseída. Entonces, lo que a ellos, lo primero que se les ocurrió fue: ahorita en este momento está habiendo un encuentro de unos hermanos cristianos, así como se les dice, ¿no? Sí. De una hermandad cristiana aquí en un lugar específico. Voy a ir a ver qué me pueden decir, o sea, es que me pueden solucionar, dijo uno de los agentes. Fue, y no, que sí, tráemela. Sí, tráemela, todo bien.
fueron por la niña y tuvieron que llevársela esposada a con los hermanos. Seguía como muy inquieta todavía. Sí, seguía fúrica. ella seguía poseída. A la bestia. ¿Cómo se dice? Cuando rompieron la tabla, eso fue simplemente como una pequeña pausa. Haz de cuenta. La bestia. Pero esto siguió. Ya cuando llegaron con los hermanos, pues sí, pudieron hacer algo al respecto, ¿no? Pero, pues imagínate, jugar a la Ouija sin tener tal vez un conocimiento, un control, o simplemente, pues como dicen, si juegas a esto, es difícil que te puedas salir intacto, ¿no? O sea que tú no vas a decidir cuándo dejar de jugar. Ajá. Y pues esto le pasó a estos agentes que, como te digo, incrédulos, escépticos, o como tú quieras llamarlo. Pero en ese momento, como les dije al principio, todo el entrenamiento, sí, claro, todo lo que se les enseña, pues, ¿qué haces en ese caso, no? Es bien raro porque, digo, tú me conoces desde ¿hace cuánto ya? Unos 2 años. 2 años más o menos. Yo en 2 años, no, yo creo que más, yo creo que un poquito más. 2 años y medio. Sí, en ese tiempo, fíjate que yo he cambiado muchísimo de pensamiento, de mis creencias y todo, ¿no? Y a veces a mí me da la impresión de que tú crees que yo soy muy escéptico. Algo. Y fíjate que no estás tú solo con eso, ¿eh? Hay muchas personas, colegas de nosotros, dicen, o me consideran como muy escéptico, y lo cierto es que no, o sea, para nada. O bueno, más bien, escéptico sí, negacionista no. Ah, ok. Y con respecto a esta historia que comentas, es como... Siento mucha empatía por el agente, porque... es una frase que a mí me encanta y últimamente la he usado mucho, he abusado de ella, que es si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y muchas veces una persona que es escéptica, que no cree en estas cosas, que no las considera siquiera, son las personas a las que más se les presentan estas oportunidades de ver esto, ¿no? Y es como volver a empezar, güey. Es como, oye, todo lo que creía se acaba de derrumbar. Porque, pues evidentemente, aquí estoy viendo el misterio, ¿no? Y es algo que, digo, me apasiona muchísimo porque es como los megalíticos, pues, ¿no? Stonehenge es feísimo, son unas piedras ahí amontonadas. Pero el misterio es, oye, no podemos obviar o decir que aquí no pasó nada cuando tenemos este pedazo de piedra de 5 toneladas que está arriba de otro pedazo de piedra. O sea, es como, dime misa, dime lo que quieras. Yo estoy viendo esto. Claro. Y es como muy curioso que los policías se deben de encontrar con estas cosas, pero muchísimas veces, ¿no? Hubo un tiempo cuando estaba de moda estas páginas muy primitivas previas a YouTube, que si fantasmas.com y esas cosas, no sé si te acuerdas, que había un sinfín de videos de patrullas como persiguiendo carros. Ah, cómo no, sí. Y que desaparecían, güey, los carros, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. A la bestia. Así que era un video así de 7 minutos, o sea, un video muy largo, sí, de una patrulla siguiendo a un automóvil y de repente el carro... De una dashcam. De unas dashcam, ajá, con estas cámaras que están enfrente de los policías. Y va el carro y de repente como que se estampa en una reja. En una reja, sí, y desaparece. Y la patrulla sí alcanza como a chocar, o sea, sí, y escuchas a los policías pues muy desconcertados y dices tú, wow, ¿no? ¿Cuántos de esos videos no debe haber ahorita ya, güey? Deja tú ese dato. ¿Cuántos no hay que sí pasaron? Ah, también, claro. Y sí, o sea, a mí me encantaría, de verdad. Yo, fíjate, no sé si por suerte o desgraciadamente no tengo ningún familiar policía ni amigo policía, pero tenlo por seguro que si tuviera uno, ya me sabría muchísimas más historias. Sí, sí. No, pero está muy interesante este tema, pues, está muy porque loco, güey. Es el punto de vista de una persona que, como dices, tal vez no cree al 100%, tal vez sí lo duda, pero su profesión
no los orilla a No, ajá, te exige ser justo y te exige ser Ajá. como correcto. Entonces, por ejemplo, en esta historia que cuentas, llama la atención el hecho de que los policías se hicieran cargo tanto de la niña. Así como de, vamos por ella, vamos a llevarla, hay que Ajá. traerle un padre, hay que llevarla para acá. O sea, es algo que, digo, es el deber ser, pues, ¿no? Claro. De un agente de la paz, como lo es un policía. Así es. Pero dijiste que tenías un bonus track. Fíjate, Sergio, ya para finalizar, me gustaría también compartir un caso que nos llegó a través del inbox de una persona que es de Argentina. Esta persona dice que es agente federal. No vamos a dar más detalles Con eso es suficiente, yo creo, ¿no? Ajá, porque sí es un poco delicado lo que esta persona nos comparte, y aparte me dijo que no diera muchos detalles. Ellos investigaban la actividad que estaba pasando en una casa, porque tenían un reporte, pues, de que en esa casa había personas, pues, malas, como mencionamos ahorita, de algún grupo de esos malos, crimen ¿no? organizado. Algo así. Entonces, él y un compañero empezaron a vigilar esta casa, pero desde muy lejos. Entonces, él me comenta que su teléfono tenía un zoom muy potente, y al momento de estar revisando la casa, utilizaba el teléfono para ver qué era lo que pasaba, pues, en las ventanas, qué era lo que se veía. Porque tenían sospechas de que era como una especie de casa de seguridad o algo así. Algo así podría ser. Ok. Entonces, en un momento, él tomó una fotografía, y en la fotografía aparece una figura, pero como si fuera una calavera. Esta fotografía se los vamos a estar mostrando por aquí para que A ver, dejen sus propias conclusiones. Ahorita te la enseño también. Ajá, sí. Esta persona, fíjate, después de que tomó esta fotografía, comenta que hicieron el cateo de la casa, consiguieron esta orden, y que cuando entraron descubrieron que había personas devotas de la Santa Muerte. Justamente es lo que te iba a comentar, ¿eh? O sea, no por el hecho de ser la calavera, pues, la foto, sino... hay muchísimas historias del crimen organizado que pues rinden algún tipo de culto a estas entidades por protección, ¿no? Evidentemente. Por protección, o pueden ser también por esto que se le dice la invisibilidad. Ándale. Que es el hecho de que no ser descubiertos haciendo lo que están haciendo. Así Hay casos fabulosos, güey, de historias de personas que llegan a concretar un ritual o algo así, que reciben el atributo de la invisibilidad, y testimonios de agentes de la ley que entran a las casas y, a pesar de estarte viendo en el comedor así las armas, el dinero y todo, no los detienen, güey. No los detienen, no lo ven, no ven lo que está pasando. Y hacen un cateo y todo, y ahí están las armas, y no. Y la mayoría de estos favores se suelen atribuir a la flaquita, ¿no? A la santa, sí. A la niñita santa. Mucho respeto a todas esas personas. No quiere decir que sean malos. Es una de esas casualidades gigantescas de la vida, ¿no? Porque en esencia, sí es cierto que se han encontrado más los patrones de las personas que se dedican al crimen, tener este tipo de creencias, pero al mismo tiempo hay muchas personas que no salen en las noticias detenidos que también son devotos de la Santa Muerte. Entonces, desgraciadamente sí llama mucho la atención, y de hecho te quiero contar como algo, a lo mejor no es tan paranormal, solamente es como para ejemplificar un poquito la visión social que tenemos de estas creencias, porque yo conozco una persona que me voy a reservar mi parentesco con esa persona o mi relación. Okay. Esta persona se dedica como a arreglar los contratos entre empresa y obrero, ¿no? Digamos. Okay. Entonces hubo una construcción aquí en Hermosillo hace poco, unos años, en el que una persona pierde la vida. En este caso, la persona de la que yo estoy hablando,
le tocó defender a la empresa, ¿sabes? Ok. O sea, le tocó defender el hecho de que la familia estaba pidiendo unas indemnizaciones por el tema del seguro y así. Y él estaba defendiendo la parte de la empresa de no darle tanto efectivo, tanto dinero a esta persona. Ajá. Y uno de los argumentos que se usaron en el juicio era que este hombre que perdió la vida tenía una santa muerte tatuada en el pecho. Caray, Entonces fue como que Eso se utilizó de argumento. vivimos todavía en un si el país, güey, está en pañales, ¿cómo estamos nosotros? No, pues, Hay muchas cosas que todavía necesitamos aprender, güey, para sobresalir, sobre todo en este tema espiritual, güey. La verdad. claro, y yo concuerdo también que la Santa Muerte, yo digo, no es mala. Lo malo son las intenciones de Ujú. las personas. Oye, ¿cuántas personas fueron, también desvividas en nombre de Dios, güey? Exactamente. Es lo mismo, es el hombre el que está mal, güey. El Así ser es. humano es el que está mal, que está usando mal estos poderes que son grandes poderes, güey. Y sí, Pero ¿cómo ves? pues ahí está. Pues ahí están las historias de policías oficiales de la Uy. ley. Tú nunca quisiste ser policía, Iván. En algún momento yo creo ¿En serio? tenía la idea vaga ahí de... Yo no sabía lo que conllevaba ni nada de eso, ¿no? ahorita Pero ni de show, ¿no? no, Ni de broma, yo creo. Y menos Sí. como están las cosas ahorita, güey. está difícil. Bajaron los sueldos, prestación. Ah, la bestia. No, pero mucho respeto para todas Mucho las personas respeto y que- un saludo a todos los que están esta noche patrullando, haciendo su trabajo, haciendo que las calles sean un poquito más seguras. Yo sé que es un trabajo muy difícil y que las expectativas que tenemos nosotros como sociedad ante estas organizaciones son muy altas y sabemos que están haciendo lo mejor que pueden y muchas gracias. Y muchas gracias, Iván, también por la invitación, la verdad. No, muchas gracias a ti, Sí, Sergio. ya hacía falta. Y sí, ya estaba muy aplazada esta plática, pero Estabas pues ya, haciendo loco. ándale. No, ahí estamos. Por eso hice todo este cambio. Para Ok. poder Estabas platicar con esperándome. ustedes. Estabas Ándale. esperándome. No, Sergio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar a todos ustedes? Pueden encontrarnos a todos como Emisiones Podcast. Es el proyecto que tengo con mis amigos Mike y Minor, en el que hablamos pues de misterios. No contamos tantas historias, la verdad, así como este formato, por eso es como algo nuevo para mí, es salirme un poquito de la zona de confort y me encanta. Hablamos de misterios, teorías de conspiración, ufología, tema paranormal. Bueno, pueden encontrarnos ahora sí que en todas las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, pero sobre todo en YouTube, que es donde tenemos ahí, es de donde sale todo, pues, ¿no? Vaya. A mí personalmente me pueden encontrar como Castillón Sergio en Instagram. Y recuerden que acabo de sacar un proyecto como secundario, un pequeño bebé, así, en el que estoy yo solamente hablando con ustedes de historias apócrifas, que lo pueden encontrar también como Sergio Castillón en YouTube. Así que, bueno, ahí está toda la información, todas las redes, es gratis. Lo más importante. Eso es lo más gratis. importante. Y suscríbase también aquí al canal de mi buen amigo Iván, por favor, porque todo lo que estás haciendo es increíble, güey. Todo este cambio, toda la intención que le estás poniendo a este proyecto, de verdad, tiene que valer la pena. Y yo sé que va a valer la pena. Así que, él es el bueno. Él es el bueno, él es el bueno. No, pues ahí está, pues para que vayan a Háganle suscribirse. caso. No, y para que vayan a suscribirse ahí con ustedes también a Emisiones Podcast. Muchas gracias. Y Sergio Castillón en YouTube y en todas las redes sociales también. Vayan En y todas sigan. partes. Y si no Sí. quieren, también, ¿no? Esta vez se vale también. Está muy interesante todas las conspiraciones y Sí. todas las posibles cosas que pasan en el planeta, ¿no? Y fuera de él. Sí, Oh, ahí sí, está. fuera de él. Exacto. Pues muchas gracias, Sergio. Y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Gracias a todos los que llegaron hasta este punto del video. Si conocen alguna historia de algún oficial de policía, si tú tienes un familiar que es oficial de policía o si tú eres el oficial de policía y te ha pasado alguna de estas historias, coméntalo aquí abajo en la caja de comentarios y vamos a estar revisando todos los comentarios para en algún próximo video Sí. volver a tocar el tema. Yo sé que se te va a llenar, güey. Yo sé que se te va a llenar de comentarios porque viven cada cosa, los policías, la verdad. Y sí,
Pero bueno, muchas gracias a todos. No me queda más que decirles que les mando un saludo, cuídense y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.